Bueno, y en este año electoral, aquí en Chat Político nos vamos a ocupar mucho de compartir con ustedes la posibilidad de conocer a los candidatos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este programa del 30 de la TDA, justamente hoy ocupándonos de ese tema. Durante los próximos programas, y hoy vamos a estar en contacto con precandidatos, en este caso, para de alguna manera conocer sus proyectos y saber cómo vienen trabajando en la campaña. Pero no es de lo único que nos vamos a ocupar. También vamos a hablar de economía en la jornada de hoy, después de conocer datos de inflación, los números que de alguna manera afectaron al gobierno nacional, que inmediatamente trató de poner paños fríos, tomando nuevas medidas con una reunión de urgencia el fin de semana del equipo económico. Obviamente es el momento de analizar el impacto y también hablar un poco de la realidad económica de nuestro país. Vamos a hablar de este tema y por supuesto tenemos invitados. Para hablar de economía, Marcelo Licanic, economista, y para hablar de campaña, de lo que está sucediendo, en este caso en el departamento de Las Heras, tenemos a Francisco Lopresti, precandidato a intendente del departamento de Las Heras por Cambia Mendoza. Son temas importantes, ¿no? Como decíamos, es un año electoral, son muchas las elecciones que tenemos por delante y en este caso vamos por las PASO, ¿no? En este caso también para el departamento de Las Heras. Quédense ahí, porque estamos también en redes. Si ustedes tienen ganas de hacer alguna pregunta, consultar algo o sugerir algún tema, lo pueden hacer. Estamos en Twitter, @señalutv. De esa manera nos encuentran. En Facebook estamos como Señalú y en Instagram como Unidiversidad. Y si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de Unidiversidad y también a través de nuestro canal de YouTube. Así es que quédense ahí del otro lado porque ya venimos con nuestros invitados y con los temas importantes de hoy. Bueno, y tenemos una carrera en la cual obviamente vamos a tratar de compartir con ustedes la posibilidad de conocer a los candidatos y candidatas a los distintos intendencias. También vamos obviamente a estar invitando a los precandidatos a gobernador y vice aquí en la provincia de Mendoza, pensando en este 2023 que tiene varias instancias para ir a sufragar. Es el turno de otro precandidato de Las Heras. Hemos tenido suerte con los precandidatos de Las Heras que a nuestras convocatorias han respondido rápidamente. Y bueno, lo tenemos en este caso a Francisco Lopresti, precandidato a intendente de ese departamento por Cambia Mendoza. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás, Francisco? Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a la producción por esta oportunidad. ¿Cuántos años tenés, Francisco? 37 años. ¿Y militando cuántos? Y arranqué la militancia en la secundaria. Ah, re joven. Ámbito universitario, Martín Zapata. También. Soy, o sea, sos de la casa, digamos. Soy muy de la casa porque también hice la primaria en la escuela Carmen Verarenas. Ah, bien. Después hice Martín Zapata y después Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Derecho. Muy bien. Y después tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital Universitario, que es un emblema importante de la universidad. Así que tengo mucho sentido de pertenencia con esta casa, así que muchas gracias por haberme invitado. Bueno, muy bien entonces. Sí. Francisco, bueno, precandidato a intendente de Las Heras. ¿Cómo estás llevando este recorrido hasta la fecha que va a ser la elección PASO? ¿Cómo viene siendo tu campaña? Digo, porque obviamente es el momento en el cual uno tiene contacto con la gente, ustedes como candidatos, y cómo viene siendo ese recorrido para vos en Las Heras. La verdad que como equipo lo estamos disfrutando mucho, estamos encontrando muy buena recepción en la gente, también encontrando propuestas. El vecino está ávido de proponer cambios, de proponer distintas alternativas a distintas situaciones que viven en sus barrios y nosotros las recepcionamos y las transformamos en propuestas que sean viables y tangibles para poderlas llevar a cabo en nuestro plan de gobierno. Hemos transitado ya una vuelta al departamento, ahora estamos transitando nuestra segunda vuelta, particularmente explicándole a la gente cuál es este nuevo sistema de boleta única. Creemos que en la educación y en la pedagogía de poder formar a las personas en cómo llevar a cabo su voto es muy importante para colaborar con el sistema y particularmente con la democracia.
Muy interesante eso que destacabas, el tema de la boleta única, porque es un desafío, ¿no? Porque tuvieron este primer, podríamos decir, sondeo que significó la elección de las PASO en algunos municipios, que fue el estreno de la boleta única, y después del uso de esa boleta única, las conclusiones, ¿no? Porque también sirvió para analizar qué se estaba haciendo bien y en qué había que reforzar la comunicación. Totalmente, creo que es un avance institucional muy importante del gobierno de Rodolfo Suárez, de Cambia Mendoza. Tanto eso como Ficha Limpia, son todos avances muy importantes que ha tenido Mendoza en estos últimos 8 años, 7 años y meses. Y tiene que ver con un modelo de gestión que promueve la institucionalidad, promueve el desarrollo institucional, el desarrollo económico, el desarrollo principalmente ha habido mucho desarrollo en cada uno de los municipios que gobernamos. Y creo que eso es un modelo de gestión que hay que seguir y que hay que profundizar. Particularmente yo he tenido la oportunidad de ser secretario de Gobierno y secretario de Obras y Servicios Públicos en el departamento y he tenido la grata experiencia de poder realizar obras y gestiones y distintos programas que bueno, han sido de gran aceptación dentro del departamento del cual quiero ser intendente. Contanos un poquito de eso, ¿en qué has trabajado específicamente? Yo, abocándome particularmente al departamento de Las Heras, arranqué mis funciones como jefe de gabinete del departamento. Hace ya algunos años. En el 2015, 2016. Luego se hizo una reestructuración y se fusionó la Secretaría de Gobierno con la Jefatura de Gabinete. Y a partir de ahí pasé a ser secretario de Gobierno con un área bastante amplia que iba desde turismo hasta educación, deporte, salud, juventud. Bueno, tenía 15 direcciones a mi cargo y bueno, desarrollamos grandes proyectos. Creo que el proyecto más ambicioso, siempre digo, fue la Escuela de Invierno. Fue un proyecto donde pudimos articular todas las áreas. Participaron 6.000 niños, 6.000 chicos, participaron adolescentes también. Trabajamos con 50 establecimientos educativos, con los CEDRIS. Bueno, creo que fue una gran gestión en donde pudimos demostrar que todo eso que veníamos consolidando como equipo en la Secretaría de Gobierno se pudo desarrollar. ¿Y de qué se trataban esas escuelas de invierno? La Escuela de Invierno es como una escuela de verano con tareas lúdicas, con talleres culturales. Había una salida turística y una salida cultural. Tuvimos la posibilidad, bueno, la universidad colaboró mucho también en eso. Chicos que vinieron al cine de la universidad por primera vez, conocieron un cine, chicos del Pastal, del Borbollón, de Uspallata, que pudimos traerlos al teatro. Bueno, y todos los talleres que se desarrollaban dentro con alguna temática que tenía que ver con el medio ambiente, temáticas que tenían que ver con los valores y los principios que tenían que ver con los valores sanmartinianos, que estábamos trabajando fuertemente en lo que era la gesta sanmartiniana en esa época. Así que creo que fue una experiencia muy válida en términos de desarrollo como funcionario público, pero también como en lo colectivo. Logramos conformar un equipo y ese equipo es hoy día, en gran medida, el equipo que me acompaña, con el cual estamos haciendo una tarea importante de no solamente abocarnos a las tareas blandas, a las áreas blandas, sino a las obras de infraestructuras que necesita el departamento para poder desarrollar las potencialidades dentro de su matriz productiva. Las Heras tiene una matriz productiva muy diversa, que creo que con nuestro programa de gobierno y con nuestro plan de gobierno que estamos planteando, vamos a poder generar la sinergia necesaria con la provincia y poder dar el desarrollo necesario para que eso genere empleo, genere desarrollo económico, crecimiento económico, algo que el departamento de Las Heras ha venido desarrollando, pero tiene que dar un salto cualitativo importante. ¿De qué otras, digamos, cuando vos te planteaste llegar a esta instancia, ¿no?, de ser precandidato, obviamente se arma un programa, ¿cuáles son los ejes más importantes en los cuales te pensaste en avanzar en ese proyecto? Porque digo, siempre hay cosas por hacer, pero uno, y más vos que venís de la gestión, entendés cuáles son las carencias que hoy tiene el departamento. ¿Cuáles son tus prioridades? Sí, nosotros conocemos claramente las cosas que hay que hacer, las cosas que no funcionaron. Tenemos una visión estratégica del departamento. Creo que hay cosas que hay que profundizar.
Particularmente creo que tenemos que trabajar fuertemente en generar mayor obra pública. Se hizo obra pública en gran medida en los primeros 4 años, muy fuerte. Después de esos 4 años, yo los segundos años fui secretario de Obra y Servicios Públicos y los últimos también. Creo que hay que hacer mucho hincapié en esto. Esto genera no solamente la infraestructura necesaria para poder atraer inversiones y poder mejorar la calidad de vida del vecino, sino que también genera trabajo, ya que la mayoría de las obras públicas que se desarrollan en el departamento las hacen los mismos lacerinos. Entonces creemos que ahí está, si me preguntás cuál es el foco, creo que es ahí, es la obra pública. Pero la obra pública es transformadora y no es coyuntural, sino que viene a transformar distintas postergaciones estructurales que tiene la sociedad y le permite a la sociedad cimentarse sobre una base de la cual después puede desplegarse. Francisco, yo me imagino que en este recorrido que vos estás haciendo por los distintos distritos que componen Las Heras, te encontrás con distintas necesidades también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te pide, por ejemplo, un vecino cerquita de la Plaza Burgos de Las Heras? ¿Y qué te pide un vecino de la zona del Algarrobal, el Borbollón, el Pastal, esos lugares, o incluso de Uspallata, ¿no? Porque estamos hablando de una zona muy agrícola tal vez para la zona del Borbollón y el Algarrobal y distinta para la zona de Uspallata. Totalmente. Las Heras es muy heterogénea en su diversidad demográfica. Si vos te planteás en lo que es el ejido urbano, hay una gran potencialidad en desarrollo inmobiliario y comercial que hay que potencializar. Si te vas a alta montaña, hay que trabajar de forma integrada con la provincia y hay un plan estratégico que creo que hay que desarrollarlo, y en eso quien tiene que tomar el liderazgo es el departamento de Las Heras, ya que tiene la cabecera más importante, que es Uspallata. Sí. Yo cuando estuve en Uspallata, pero también tenemos que ir a cosas que por ahí son menores, y por ahí en la política nos planteamos visiones a largo plazo y hay cosas sencillas que resolver, y eso tiene que ver con un programa que estamos planteando que se llama Escucha Activa. Y esto te cuento a modo de anécdota. Yo salí de la radio en Uspallata, por ejemplo, después de haber desarrollado distintas tareas para desarrollar en infraestructuras que tengan que ver con poner herramientas y elementos necesarios para desarrollar el turismo, que es de gran explotación en el distrito de Uspallata. Y cuando salgo me encuentro con una vecina. Me felicita porque me había escuchado en la radio, que le parecía muy bien los distintos programas, y me plantea y me dice: ¿pero sabe qué necesitamos acá en Uspallata? Que no tenemos. ¿Qué? Una sala velatoria. Oh, qué fuerte, claro. ¿No? Sí. Digo, uno habiendo sido funcionario público, tener la humildad de reconocer de que hay cosas que son muy simples, pero muy importantes. Claro, y que no se han hecho, no han tenido tal vez por ahí el ojo para verlo, ¿no? Sí, o por ahí no se han generado los ámbitos para... Nunca, digamos, no tenía yo particularmente a cargo el distrito de Uspallata, pero sí uno era funcionario. Hoy día voy con otra impronta, digamos, de ver la situación en su integralidad. Y escuchar estas cosas permiten ver que uno tiene que tener un contacto más cercano con el vecino. Claro. Y por ahí uno dimensiona acciones que tienen que ver con proyectos a mediano o largo plazo, y hay cuestiones que son realizables inmediatamente y que pueden poner en valor una problemática muy importante o algo que es de mucho valor para la ciudadanía, como es despedir dignamente a un ser querido. ¿Bien? El otro día hablaba con alguien que analizaba un poco la situación del país en general y analizaba la comunicación de los políticos, ¿no? Decían, bueno, durante mucho tiempo se hizo mucho hincapié en el tema de las redes, que para muchos políticos son muy importantes, y más, por ejemplo, para alguien que tiene una proyección nacional. Pero decían que en ese camino que van haciendo muchos políticos de ir recorriendo cara a cara, volvían a tener esa cuestión de darse cuenta que a veces las redes no son todo. Me parece que eso también tiene que ver un poco con el recorrido que van haciendo ustedes y lo perciben, ¿no? Porque tal vez en las redes son para cierto público, de pronto esa señora que te hizo ese reclamo
no tiene ganas de interactuar en las redes y siente que la proximidad del cara a cara es mejor, ¿no? No, y también yo voy con mis folletos en el auto, Ajá. entonces por ahí me bajo a hacer alguna compra en un kiosco y entrego el folleto y digo, bueno, le dejo un folleto de precandidato a intendente de Las Heras, qué sé yo, y la persona un poco toma distancia y cuando uno le dice que es uno, dice, ahí abre la puerta. O sea, Claro. la gente está expectante de verle la cara al candidato, De poder charlar directamente. de poder tener ese contacto visual, por lo menos, decir, vi al candidato, estuve con él, tuve la posibilidad de reconocerlo y digamos, y a veces es simplemente eso y a veces es la posibilidad de charlar, de poder generar una conversación un poco más profunda. Hay personas que tienen una visión y son referentes de su barrio, sí, y hacen muchas gestiones por el barrio, y otras personas que se encuentran con la situación de poder contactarse. Y en la medida que uno... Yo creo que hay algo que nos enseñó, que nos tiene que dejar como enseñanza la pandemia, digamos, ya que pareciera que pasaron siglos, digamos, de la pandemia, que fue que creo que hay algo que va a ser irreemplazable, que es el contacto humano. Tal cual. Entonces, viniendo desde ese lugar, está bien, toda la digitalización y toda la innovación tecnológica tomaron mayor dimensión. Sí. Pero creo que todos nos dimos cuenta del valor de estar cerca del otro. Tal cual, sin Entonces, hoy día la política tiene que hacerse eco de eso. Y ir por todos lados. Y no tiene que perder de vista que eso que nos demostró la pandemia tiene un valor hoy día mucho más que capaz que lo estábamos perdiendo de vista hace un tiempo atrás. Tal cual. Francisco, vamos a ir a una pausa, pero ya venimos nuevamente con vos. Estamos con Francisco Lopresti, precandidato a intendente del departamento de Las Heras por Cambia Mendoza, aquí en Chat Político, en el 30 de la TDA. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Bueno, estamos nuevamente aquí en Chat Político, nos corre el tiempo, así es que yo directamente voy a ir a nuevamente presentar a Francisco Lopresti, que es precandidato a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza. Y digo rápido porque hay un montón de cosas para charlar, Francisco. ¿Cómo puede hacer un intendente desde su lugar para que los habitantes, en este caso de Las Heras, te pongan las fichas porque dicen tiene un buen proyecto de desarrollo del empleo, por ejemplo? Porque vos hablabas de que, bueno, es necesario... por ahí incentivar la producción en el departamento de Las Heras. Creo que hay que distinguir, digamos, las responsabilidades, ¿no es cierto? Sí. El orden macroeconómico es una jurisdicción nacional que va de la mano con la generación de empleo. Pero sí un intendente puede hacer las obras de infraestructura necesarias, por ejemplo, en nuestro parque industrial, para que las empresas puedan elegir este lugar, ya no solo por su infraestructura, sino por su punto logístico, por todas las digamos, potencialidades que tiene el lugar. Hoy día hay más de 250 empresas, pero podemos generar rápidamente, y esto está dentro de nuestro plan de gobierno, generar un programa para que 150 empresas se puedan instalar en el primer año de gestión y así poder generar por lo menos promedio 1.500 puestos de trabajo. Y creo que eso es nuestro gran objetivo y nuestra gran ambición para poder desarrollar empleo en el departamento. Claro, digamos, atraer inversiones para que en definitiva genere ese empleo, ¿no? Claro, la atracción de inversiones se puede dar de distintas maneras, digamos, generando la infraestructura creo que es digamos, la mejor herramienta que tiene el intendente. Después puede generar promociones en términos de tasas municipales, puede generar algunas exenciones impositivas particulares para algunos ámbitos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que vamos a presentar en el Parque Industrial en los próximos días, reunidos con todos los empresarios de la zona, digamos, del sector y de otros empresarios que se quieran acercar a los efectos de poder presentar qué es lo que queremos para el Parque Industrial y entendiendo de que ese tiene que ser el lugar de mayor fuente de trabajo del departamento.
Eso sin duda es muy importante. Otro de los temas que siempre le reclaman, digo, porque el intendente es el que tiene más proximidad. La gente por ahí entiende que hay temas y responsabilidades, como decías vos, que corresponden ya sea a la nación o a la provincia. Pero siempre el que uno siente más próximo es el intendente. Es al que en definitiva siempre se le reclama. Después gestionará en la provincia y en la nación si es necesario. Pero el tema de, por ejemplo, los servicios, la conectividad del transporte, la seguridad también es algo que se le reclama por ahí al intendente, o al menos se le hace saber que se necesita más en esas áreas. Totalmente, sí. Creo que lo que hay, un buen gestor, lo que tiene que liderar es una buena articulación con las jurisdicciones correspondientes. O sea, la gente no tiene por qué entender de jurisdicciones, bien, el Estado es uno solo, y el Estado tiene que articular y trabajar armoniosamente para dar una respuesta. Y en ese sentido, el intendente, como vos bien decís, es la primera persona con la que se encuentra, el primer funcionario electo por el pueblo, así como también los concejales, con el que se encuentra, que tiene un equipo para poder dar respuesta. Ahora, un buen gestor es el que se tiene que, si no está dentro de sus posibilidades, generar las herramientas necesarias para articular con la provincia, con la nación, poder llegar a dar una solución a ese vecino. Francisco, nos corre el tiempo, pero yo quiero que me dejes un mensaje. Para el vecino y la vecina de Las Heras, ¿por qué te tiene que elegir? Porque contamos particularmente con un equipo de gestión que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento dentro del departamento, que tiene las ganas y tiene un equipo joven, renovado, preparado para esta nueva etapa. Hay una nueva etapa que tiene que empezar a encaminar al departamento de Las Heras al desarrollo, a su transformación. Creo que algo se ha avanzado, pero en esta nueva etapa debemos generar el cambio cualitativo y sustantivo que necesita el departamento. Y por eso te pedimos que nos acompañes con tu voto el 11 de junio, Alfredo Cornejo, y a quien les habla, Francisco Lopresti. Bueno, Francisco, yo no te puedo evitar de hablar un poco, antes de ya cerrar el bloque, de lo que significan las figuras jóvenes o los nuevos referentes políticos que van surgiendo, porque estamos acostumbrados a ver muchas caras ya muy conocidas. Y el otro día veía una foto de los precandidatos a intendentes de Cambia Mendoza, que habían tenido un encuentro con Eve Casado y con Alfredo Cornejo, y veíamos muchas caras nuevas. Digo, también es un desafío muy importante. Vos decías, es bajarte en un kiosco, que te conozcan más allá del folleto, tener ese contacto, pero digo, también es un gran desafío porque ustedes son las nuevas generaciones de políticos. Y creo que eso ha sido un gran, digamos, demuestra la capacidad de construir equipos de Alfredo Cornejo, de poder construir un equipo, digamos, con capacidad de gestión, porque somos personas que hemos estado en la gestión y conocemos la gestión, pero que también tenemos la capacidad para liderar un proceso nuevo, con, digamos, una impronta nueva, pero también teniéndolo a él como referente, que va a ser, entendemos, el próximo gobernador y nos va a dar las herramientas para poder transformar cada uno su departamento. ¿Cómo piensan ustedes que pueden llegar a gestionar con la nación en caso de llegar, vos como intendente, en caso de que seas intendente de Las Heras, por ejemplo, obras que indudablemente se tienen que gestionar con la nación, y teniendo enfrente un gobierno que, bueno, no sabemos qué va a pasar en una elección nacional, pero es un desafío también por ahí tener a alguien enfrente que es de otro color político? He tenido las dos posibilidades y en las dos situaciones, digamos, gestionando con un gobierno que era del mismo color, por lo menos del mismo ámbito político, como fue Junto por el Cambio o Cambiemos, y después ahora con el Frente de Todos, y en las dos posibilidades he podido conseguir recursos nacionales para el departamento. Uno tiene que saber que si no tiene proyecto, difícilmente uno puede acceder a financiamiento nacional. Entonces, lo que nosotros nos hemos abocado durante un largo tiempo es a generar los proyectos necesarios para ir a la nación y poder conseguir ese financiamiento que muchas veces no se encuentra en los municipios y las provincias también se encuentran excedidas. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en caso de que llegues a tal vez ganar esta elección, esta PASO, seguramente te vamos a volver a invitar para seguir hablando del departamento de Las Heras. Un placer y bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, me he sentido muy cómodo, así que muchas gracias. Será hasta cualquier momento entonces. Francisco Lopresti, precandidato a intendente del departamento de Las Heras por Cambio a Mendoza, con nosotros aquí en Chat Político. Recuerden que pueden volver a ver el programa a través de YouTube. Nos buscan como Unidiversidad o en www.unidiversidad.com.ar. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Aquí estamos en Chat Político. Recuerden que nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. También estamos en el canal de YouTube de Unidiversidad. Y si tienen ganas de tener contacto con nosotros, hacernos alguna sugerencia o algún comentario, pueden utilizar las redes sociales para hacerlo. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos pueden buscar como Señal UTV, como Señal U o como Unidiversidad. Vamos a meternos con el tema económico. Es inevitable dejar de hablar de economía en estos tiempos en nuestro país, y vamos a hablar con Marcelo Licanic, economista, que lo tenemos ahí del otro lado a través de una videollamada. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Claudia. Buenas noches para todos. Bueno, sin duda estamos muy atentos a lo que sucede a nivel económico. La semana pasada los datos de la inflación, después tenemos que hablar del costo de la canasta básica, sumamos los últimos datos de la UCA de pobreza, que habla de 6 de cada 10 chicos que son pobres en nuestro país. Digo, son números durísimos para la economía, para el día a día, podríamos decir, pero también pasan otras cosas que van marcando la economía argentina, y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué el dólar se ha convertido en un tema central para la economía argentina? Bueno, el dólar sigue siendo desde hace muchos años más. Yo tengo 49 años, creo que desde que nací ya el dólar sigue siendo una cuestión central de la economía argentina. Es muy interesante el ver cómo en los últimos tiempos estamos viendo, incluso sobre todo por redes sociales o en algunas páginas especializadas, estamos viendo memes o informes en los cuales vemos archivos de los años 60 y 70, incluso en blanco y negro, en los cuales parecieran que estuvieran describiendo la actualidad de la Argentina, ¿no? Argentina, como por ahí dicen, es un país que cambia todo en 10 días y no cambia nada en 20 años. Recién hablábamos incluso fuera de aire cómo de alguna manera los temas económicos dejaron de ser tal vez de los especialistas para ser temas nuestros de todos los días, ¿no? Es indudable que los argentinos y argentinas, el ciudadano común, la ciudadana común, está pendiente de ciertos temas. Por ejemplo, el tema de la cotización del dólar, qué pasa con la economía. Cuando nos van a dar los datos de inflación, estamos pendientes de qué va a suceder con eso. Y si bien ustedes, los economistas, son los expertos, creo que todos de alguna manera tratamos de aprender un poquito para entender mejor. Por ahí lo que nos cuesta entender es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que la Argentina tiene ciertas obligaciones que cumplir, y sabemos que a partir de ese acuerdo el fondo tiene la lupa sobre lo que sucede con la economía argentina. ¿Qué se puede esperar a partir de los próximos meses, de las próximas semanas entre Argentina y el fondo? Bueno, la relación con el fondo, como saben ustedes, es, digamos, desde la gestión Massa un poco más fluida, un poco más, se habla probablemente el mismo idioma. Durante muchos años Argentina ha estado lidiando con un fondo monetario que prácticamente trataba de imponer condiciones, y pareciera de que la llegada de Massa está un poco más fluida, un poco más flexible el Fondo Monetario Internacional. Esto se debe a distintos factores, pero lo que está en Argentina en estos momentos buscando es la llegada de fondos frescos a la Argentina. Por eso hablábamos del dólar y por eso es tan importante el dólar. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina hoy? Ante la ausencia de dólares de las reservas argentinas, se da un punto crítico que puede llegar a ser bastante complicado en el desarrollo de la economía en este año, sobre todo que es un año electoral. Y como saben, hay muchas, por lo general en Argentina se suceden en años electorales distintos embates financieros o especulaciones para tratar de sacar alguna ventaja. Y segundo, también sabemos que es más difícil de que los gobiernos estén o se ciñan a un presupuesto más acotado en cuanto a su gasto. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Bueno, Argentina en estos momentos, ante un embate especulativo, como ocurrió en los últimos días, tuvo un ataque o un aumento en el precio del dólar. Al aumentar el precio del dólar, inmediatamente los argentinos estamos totalmente adaptados o estamos aleccionados de que cuando sube el dólar van a aumentar inmediatamente los precios. ¿Qué es lo que hace el comerciante? El comerciante, al ver esto, inmediatamente actualiza sus precios. Aquel empresario que de alguna manera u otra se encuentra todavía con dólares oficiales que no han subido al nivel que ha subido el dólar
alternativo o blue en los últimos días, él, ante esta situación de subida del blue, espera que el oficial aumente rápidamente. Entonces, por las dudas, o actualiza precios, y si no puede hacerlo, no entrega mercadería. Por lo tanto, nos encontramos todos los argentinos en una espiral en los cuales decimos, tiene que aumentar los precios. Si aumentan los precios rápidamente, ¿qué es lo que sucede? El gobierno argentino, para tratar de calmar un poquitito ese aumento de precios, sube la tasa de interés de referencia. No, se vuelve más seductor poner nuestro dinero en plazo fijo. Nosotros ponemos el dinero en plazo fijo y ahí se calma por unos meses más. Hasta que ese nuevo dólar pasa a ser barato nuevamente, lo cual vuelve a generar otra especulación, vuelve a generar un aumento y vuelve a aumentar los precios, vuelve a subir la tasa de inflación y entramos en un círculo vicioso que nos lleva a mayor inflación, mayor especulación y sobre todo lo más peligroso es que si todo el mundo estamos especulando, todo el mundo estamos dedicados en el trabajo financiero, es muy probable que se vea resentido el aparato económico básico de la Argentina. ¿Por qué? Porque si yo el dinero lo tengo para ponerlo en plazo fijo y no lo voy a poner en una máquina, no lo voy a poner en contratar empleados, no lo voy a poner en algún proyecto nuevo. Eso hace de que tengamos un riesgo bastante serio en el año 2023 de que Argentina caiga en esta inflación. Es decir, un país que tenga inflación y al mismo momento un decrecimiento en su economía. Son casos muy feos, sobre todo para la sociedad, y sobre todo, como estamos viendo en los últimos índices de inflación, lo que más aumenta son los productos de la canasta básica, los productos que tienen que ver con alimentos, y quienes más lo sufren son las clases que menos ingresos tienen. Marcelo, ¿cuál es el rol del campo? Digo esto porque mucho se habla de que no liquidan divisas, no estos sectores productivos, más allá de una situación crítica que han vivido por este año de sequía, por un año bastante complicado que no solamente le ha pasado a nuestro país, sino también a otras economías del mundo y a otros productores del campo del mundo. ¿Cuál es el rol que juega en esta situación que hoy vive la Argentina si hablamos de la economía? Bueno, recordemos que la principal fuente de dólares en las cuales necesitamos genuinas, es decir, aquellas que se obtienen de exportaciones, las genera el campo. Pero hablar del campo es un poco generalizar, ¿no? Hay distintas actividades. Puntualmente estamos hablando de aquellos productos que tienen que ver con commodities. Aquellos productos como la soja, girasol, sorgo, trigo, maíz, que son aquellos que uno puede hacer prácticamente, como tiene un precio internacional, dice vendo tanto o no vendo, e inmediatamente puedo realizar la operación. Existe un montón de otros productos, como los productos de las economías regionales, como pueden ser las naranjas, como puede ser el vino, la uva, la fruta, y ahí la negociación es distinta y no puedo decidir cuándo exporto y cuándo no exporto. Por lo tanto, es un poco más complejo. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo el campo en estos momentos? Por más que digan que no está exportando lo suficiente, el campo hoy ha exportado y ha aportado gran parte de las divisas que puede. En un contexto como se encuentra hoy la Argentina, en los cuales la sequía ha sido una de las más graves que hemos tenido en unas décadas probablemente, hace que el ingreso de divisas sea menor que el que requiere Argentina para funcionar normalmente. No creo que el campo esté sobre especulando con el ingreso o no ingreso de divisas. Sí, seguramente debe tener, digamos, guardado algo o su ahorro lo hacen en cereales y no lo hacen en dólares ni lo hacen en pesos. Claro. Entonces seguramente algo tienen guardado. Pero no es que Argentina tampoco tenga una posibilidad de aumentar drásticamente o dramáticamente la exportación de estos commodities inmediatamente. Ahora, volvemos a lo básico. Creo que le ofrezcan 300 pesos por dólar a los cerealeros. Yo ya no sé qué tan negocio es para ellos cuando estamos en una situación en la cual el dólar paralelo ya se ha ido a casi 500 pesos. Claro. Es real, ¿no? Que tal vez no sea tan conveniente para ellos. Marcelo, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar, por supuesto, a hablar con vos. Les comentamos a quienes nos están viendo que estamos con Marcelo Licanic, economista, obviamente hablando de lo que pasa con la economía argentina. Estamos en el 30 de la TDA haciendo chat político. Quédense ahí del otro lado porque ya regresamos.
Seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA hablando con Marcelo Licanic, economista. Lo presento rápidamente porque, Marcelo, tenemos muchos temas para hablar con vos y queremos tratar de poder preguntarte todo lo que tenemos aquí pautado. Lo siguiente es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Bueno, nos enterábamos en las últimas horas, primero, que Joe Biden había suspendido distintos viajes que tenía planeados por algunos países. Había en un principio dicho, bueno, no voy a algunos, pero sí voy a Japón. Suspendió Japón también, porque para ellos el tema de la deuda es muy importante. Se hablaba de que si no ampliaba el límite de deuda, las consecuencias iban a ser durísimas para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. ¿Cómo afectan las turbulencias de la economía estadounidense a la Argentina y al mundo? Bueno, vamos puntualmente, que yo pienso que este es un tema más político y económico, el de los Estados Unidos. Como siempre sabemos, los Estados Unidos, desde que cuando los demócratas asumen el Ejecutivo, siempre o casi siempre tienen el Congreso en contra. Sí. Entonces, la forma en la cual les marcan la cancha, como decimos acá en Argentina, los republicanos a los demócratas, es a través de aprobarles la deuda o no, la emisión de nueva deuda, para mantener ese funcionamiento que tienen los Estados Unidos. Este tipo de turbulencias afectan directamente a la Argentina, fundamentalmente porque hoy el mundo está mirando de qué puede hacer los Estados Unidos o cómo resuelve esto los Estados Unidos, y se olvida en el interín de lo que está pasando en países como la Argentina y otros países más que están con algunos problemas económicos. De los más grandes que hay hoy con problemas económicos, sacando Rusia, que un poco se salió del tren internacional, es Argentina y Turquía, los dos países más grandes que están teniendo hoy una cierta situación complicada en cuanto a sus economías. Cuando Estados Unidos tiene que mirarse ellos mismos el ombligo porque tienen algún problema económico, dejan de mirar tanto a la Argentina, y si Argentina tiene alguna urgencia, siempre es más urgente para ellos de solucionar su problema que solucionar el tema argentino. No nos olvidemos que el principal la principal objetivo que tiene Argentina hoy es cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que en el Fondo Monetario Internacional la palabra de Estados Unidos o el apoyo político de Estados Unidos genera que se destraben rápidamente las cosas. Hoy, si Estados Unidos estamos preocupados en otros temas, es difícil que la Argentina pueda llegar a ser lo suficientemente rápido de destrabar porque Estados Unidos puede estar en otro tipo de prioridades. Además, todo este tipo de incertidumbre internacional, no nos olvidemos que también genera distorsiones en cuanto a cómo se maneja el comercio internacional y también cómo puede pasar la financiación de algunos otros países. Entonces, no solo nos puede afectar a nosotros en forma directa, sino también en forma indirecta, porque otros países van a ralentizar su economía o porque pueden tener algunos problemas de financiación en el corto plazo con respecto a que gran parte se financia con los Estados Unidos. Marcelo, ¿cómo ves las medidas que se han tomado, que se tomaron en estos últimos días a partir de los datos de la inflación? Digo, hubo reunión, podríamos decir urgente, porque fue el fin de semana, apenas se conocían los datos del equipo económico, medidas que se daban a conocer, que nunca Sergio Massa salió a decirlas. En un primer momento decía, bueno, va a haber un mensaje tal vez del ministro de Economía. No sucedió, pero sí se empezaron a aplicar concretamente esas medidas. ¿Alcanzan para frenar la inflación pensando en que le quedan varios meses a este gobierno? Veamos. Hay algo que recién comentábamos, Claudia, antes de la nota. La economía argentina durante muchos años ya lleva de parche en parche, sí. De un alambre que sostiene al otro, y cuando ese alambre se rompe se coloca otro, pero nunca logramos solucionar aquellos problemas de fondo. Entonces son medidas, esos alambres que se ponen funcionan por un tiempito, o están diseñados para funcionar durante un tiempo y después pasan a tener problemas. ¿Qué es lo que estoy observando yo? Estoy observando que puntualmente estas medidas son las medidas que se pueden aplicar en el corto plazo sin hacer un cambio de fondo. Que hoy sería muy difícil porque es el vacío de poder que hay también en el gobierno argentino hace que las medidas de fondo no puedan ser tomadas tampoco. No nos olvidemos que hace unos días atrás Sergio Massa se quejaba diciendo que la economía estaba sufriendo la incertidumbre política, que por favor le pedía a sus socios en este gobierno que se pusieran un poco más de acuerdo y que tiraran todos para el mismo lado. Claro. Bueno, la incertidumbre política sigue y lo que hacen ahora es
tomar medidas que solamente pueden funcionar a un corto plazo. Por ejemplo, una tasa de interés tan alta como la que tenemos nosotros hoy en día, en las cuales se ocupa para los plazos fijos, sobre todo cercana al 100%, no puede ser sostenible en el tiempo. Claro. O sea, eso es una locura, se puede aplicar durante cierto tiempo. ¿Qué es lo que se está tratando con estas medidas? De ganar un poco de tiempo, de ganar tiempo por lo menos hasta las próximas elecciones, y yo espero que ganar tiempo hasta que el Fondo Monetario Internacional haga un desembolso, incluso que sea superior a lo que prevé el gobierno. Si lograra eso, por lo menos tendríamos este año bastante cerrado en cuanto a lo financiero, sin que eso no implique de que puedan haber muchas corridas en cuanto a inflación y dólar, aumento del precio dólar, lo cual genera esa incertidumbre y esa ansiedad en todos los argentinos que, como comentaba en el bloque pasado, los argentinos somos expertos en cuanto a economía, más que por lo que hayamos estudiado, por lo que hemos vivido. Tal cual. Y finalmente, con respecto a ¿por qué se trata de ganar tiempo? Porque el año que viene, por 2 o 3 motivos, teóricamente, porque es muy difícil hacer pronósticos en la Argentina, en teoría el año que viene debería ser mucho más propicio para la Argentina, empezando porque el campo, o se estima que el año que viene con el efecto, ya la niña fuera, el efecto climatológico, tendría que tener una Argentina una cosecha normal por lo menos, lo cual le aportaría esos 10.000 a 20.000 millones de dólares que están faltando este año. Tal cual. Y segundo, porque creo yo que el gasoducto Néstor Kirchner, que ya empezó a funcionar, nos permitiría empezar a extraer todo ese gas de vaca muerta, que no solo nos permita no importar gas de otros lugares, que lo importamos a precios muy altos, sino que además pasar a exportar gas. Entonces, serían menos dólares que gastamos por gas, más dólares que ingresan por la venta de gas, y más una cosecha normal, lo cual les haría que el flujo de dólares a la Argentina sea más de un año normal o incluso superior a los de un año normal. Y finalmente, ya sea el gobierno que sea que gane en estas elecciones, siempre los gobiernos entran con una mayor popularidad que los que se están yendo, o al menos este que se está yendo. Teniendo un mayor apoyo popular, es más fácil de aplicar algunas medidas para tratar, como dijimos, de sacar algunos de los alambres de eso que ya no están funcionando y de aplicar algunas medidas de fondo que nos permitan solucionar. Yo creo que básicamente hoy es el tema más importante que tiene que solucionar la Argentina. Marcelo, me queda muy poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte qué impacto puede tener la llegada de extranjeros que vienen a comprar a la República Argentina. Uruguay tomó algunas medidas para tratar de evitar ese éxodo masivo de gente a tours de compras en nuestro país, y lo mismo uno entiende puede llegar a afectar a Chile, aunque la diferencia es abismal. Digo, la población es diferente, la cantidad de gente que habita el vecino país, pero digo, el impacto en la Argentina y en este caso en Mendoza, ¿cuál puede ser a partir de la cantidad de gente del vecino país que viene a hacer sus compras? A ver, yo tengo una postura un poco más extrema que la mayoría de los economistas acá. Yo creo que el análisis no se ha hecho lo suficientemente profundo con respecto al impacto que tiene esta ola de chilenos, puntualmente de Argentina, que viene a hacer compras. A diferencia de las visitas que tenemos de otros países como Brasil, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puntualmente los productos que vienen a adquirir nuestros vecinos de Chile son productos, muchos que tienen que ver con la alimentación básica de los argentinos. Y muchos de esos productos tienen algunos insumos que son importados. O tienen algunos productos en los cuales son fuertes de la Argentina, como lo vas a hacer con el tema de los cereales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos poniendo esas restricciones en cuanto a exportaciones para que los precios sean bajos, y estamos también subsidiando un dólar, como el dólar oficial, lo cual está más bajo que el de mercado, para tener esos productos en forma barata. ¿A qué costo? Y ese costo lo paga el exportador. ¿Qué es lo que sucede? Que al final estábamos subsidiando eso para que el consumo sea de los argentinos, y en estos momentos estamos teniendo gente de otros países que se ven beneficiados por esos precios bajos. Es decir, que los exportadores de cereales, el exportador de vino de Argentina, no recibe el dólar que debería recibir, o el precio del dólar que debería recibir por sus exportaciones, hoy está subsidiando el consumo de una persona que vive en Santiago de Chile.
Claro. ¿Bajo qué beneficios puede traer esto? Y bueno, que algunos mayoristas se puedan ver beneficiados con este tipo de acciones. Antes estaban cruzando aquellas personas de Chile que venían, se quedaban un par de noches, entonces consumían en un restaurante, consumían en un hotel, consumían algún tipo de otros servicios. Hoy los tours de compras que están haciendo los vecinos chilenos salen muy temprano en la mañana, a las 2 de la tarde ya están pegando la vuelta, es decir, que lo único que hacen es salir a comprar en los mayoristas. Yo no sé cuánto beneficio puede traer eso. Y hay otra cosa, fíjense que la economía, la inflación entre Mendoza y la Nación venía bastante pareja. Estos últimos meses la inflación de Mendoza ha sido más alta. Sí. Eso se debe fundamentalmente a que si yo estoy teniendo, por más que me digan que es ínfimo, 5, 7, 8% de las compras los realizan en algunos negocios los chilenos, no me da los incentivos a que yo tenga que atraer a los consumidores mendocinos con un mejor precio o una menor promoción. Por lo tanto, creo que es algo que se puede sostener solamente en el corto plazo, pero llega un momento en el cual tenemos que pensar como argentinos y como mendocinos si queremos seguir haciendo un esfuerzo nuestros exportadores para subsidiar el consumo de los habitantes de otros países. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por este análisis de esto que sin duda se ha transformado en todo un fenómeno. Será hasta cualquier momento y muchas gracias por tu predisposición como siempre. Muchas gracias por todo y por la invitación, Claudia, y cuando quieran estaré dispuesto a compartir con ustedes. Muchas gracias, será hasta cualquier momento entonces. Marcelo Licanic, economista, hablando con nosotros de justamente la realidad que hoy atraviesa la Argentina y también la provincia de Mendoza, a partir de esto que comentábamos, ¿no? Es la llegada de turistas, entre comillas, que han pasado a ser turistas de compras nada más aquí en Mendoza. Nos estamos despidiendo ya de esta edición de Chat Político. La invitación es para el próximo programa para poder reencontrarnos a través de Señal U. Será hasta ese momento. Muchas gracias.